Disfrutando la inocencia de no comprender. Ese es el título de la obra de hoy. Es una foto que le saqué a un niño y esa frase la tenía escrita hace mucho tiempo antes de incluso sacar la foto y fue la frase la que guió la obra. Tiene mucho significado para mí, tanto que todos los podcasts van a tener un ambiente específico con una cuestión específica para que todo el podcast en sí esté ambientado. Inclusive la obra está arriba de una silla para niños. ¿Por qué? Porque siento que esa inocencia y ese no comprender viene mucho de esa niñez o de esa infancia o de esa sensación de sentirnos como niños. Em, y me encanta porque todo se va sumando al ambiente. Mira, vení Octi, vení. Saluda a la cámara. Decí hola, Hola. Juanpi. Hola. Bueno, todo se suma. ¿Sabían que estoy haciendo un podcast para hablándole como una sensación de sentirnos niños? ¿Sabían? Sí. ¿Les conté yo? ¿O lo supusieron? No me Miren, porque nuestra mamá nos muestra en tus videos. ¿sí? Sí. Mira, es una obra, la que voy a hablar ahora, en la que hay un niño y la frase dice disfrutando la inocencia de no comprender. Sí. ¿Entienden más o menos la frase? Sí. ¿Sí? Bueno, igual ahora voy a dar más contexto para si quieren escucharme, quieren estar, quédense. Bueno, estoy en la casa de mi abuela, en el patio de la casa de mi abuela, y es un lugar donde yo crecí, entonces por eso el lugar de hoy es acá. Y nada, ese es el ambiente que rodea todo esto. Si quieres ver la obra la tenés en YouTube para la gente que está mirando acá. Y nada, espero que te sirva este podcast. Lo vamos a dividir en 3 puntos. En la inocencia como libertad del conocimiento, en el peso del conocimiento y la ligereza del no saber, y por último, la sabiduría de la inocencia, un camino hacia la experiencia pura. Así que nada, vamos a debatir estos 3 conceptos y vamos a dar un poco más de contexto a esta obra y por ahí poder llegar a tintes que pensaba o sintió presencia antes de hacerla. El primer punto es la inocencia como libertad del conocimiento. ¿A qué voy con esto? Es que la inocencia no es ignorancia, sino que está más asociado a la libertad. ¿Por qué? Porque nos abre un mundo de posibilidades que vivimos sin la expectativa, sin el conocimiento que genera pesadez. Nos permite experimentar la inocencia sin entenderlo. Como por ejemplo, ¿no te ha pasado de sentir que puedo estar viviendo este presente en 2 contextos o en 2 estados mentales? El primero como hay una cámara y un trípode adelante mío, un micrófono, conceptos, o sea, conocimientos, o simplemente puedo disfrutar la sensación de un trípode, de una cámara sin entenderlo, simplemente estar. Yo creo que ese es un estado de presencia puro, que creo que la inocencia en su estado más puro es eso, es presente. Y te permite vivirlo sin la presión de tener la respuesta. Imagínate que estás en un estado de curiosidad constante y el juicio ante esa curiosidad no existe, no existe juicio. Ahí creo que radica la verdadera libertad de esa inocencia de la que te hablo. Se trata de ese no sé que te empuja a seguir conociendo y a seguir sorprendiéndote con eso que no conoces. Un ejemplo perfecto es lo que representa esa obra, la foto de esa obra, o lo que recién saludó a la cámara, que son los niños, que son un ejemplo perfecto de libertad. Es como, hay una frase también de qué lindo aprender del que no sabe, y qué lindo aprender de esa inocencia, de ese sentir que es libre. Y yo fui niñero una parte de mi vida y era increíble cómo aprendía todo el tiempo. Entonces, es el ejemplo perfecto de que
cuando un niño juega con algo por primera vez, no intenta comprenderlo, que solamente lo experimenta. El disfrute no viene del entender, sino del vivir el momento sin preconceptos, sin conceptos. Entonces ahora te hago una pregunta, que esta es la parte eh, ideal de estos puntos, la que más me gusta, las preguntas, que es ¿cuántas veces nos hemos cerrado a una experiencia por querer entenderla antes de vivirla? Quiero que te la respondas. Te la hago de vuelta. ¿Cuántas veces nos hemos cerrado a una experiencia por querer entenderla antes de vivirla? ¿Qué pasaría si nos diéramos permiso de no saber y de disfrutar la experiencia sin darle un significado? Bueno, primer sección cerrada, vamos a la segunda, que es el peso del conocimiento y la ligereza del no saber, que se resume en que el conocimiento la mayoría de veces es un peso, es como una mochila que cargamos. Obviamente que muchos patrones del inconsciente que son conocimientos, no los elegimos adquirir, bien, nos matan ese no comprender, esa inocencia, y nos ponen mucho peso, encima que el conocimiento por sí solo es peso. Cuando es un conocimiento que no elegimos y que no nos beneficia, aún así siendo consciente lo elegimos y no nos beneficia, es un peso mucho más pesado. ¿Y por qué es un peso el conocimiento? Porque una vez que creemos que lo entendemos todo, nos cerramos a la sorpresa, y que la sorpresa es todo. No sé si les pasa, pero a mí me encanta regalar cosas, me encanta ver que regalan cosas, me encanta. ¿Por qué? ¿Por qué nos encanta eso? ¿Por qué nos gusta eso? Porque nos gusta la sorpresa, la sensación de sorpresa. ¿Y por qué la perdemos en el día a día? Bueno, me adelanté por ahí al punto de las preguntas. Pero cada cosa tiene una etiqueta, un propósito definido, y dejamos poco espacio para lo inesperado. No comprender, en cambio, es como nos aligera, lo contrario de ese peso que genera el conocimiento. Nos devuelve a un estado en el que las cosas son, sin más. Y podemos experimentar sin preconcepciones. Va relacionado al punto anterior. En ese sentido, la ligereza del no saber es una forma de soltura mental, una manera de estar en un mundo sin forzar interpretaciones. Bien, un ejemplo. En un viaje sin plan, cada desvío, cada cosa que surge, cada momento que pasa y que no tenías pensado que pase, si bien es muy difícil no armar un plan, pero cuando sucede eso te das cuenta que todo el viaje es una oportunidad, eh, se convierte en una oportunidad para algo nuevo. Que por ahí llevar un mapa es muchas veces la mejor forma de. El no llevar un mapa, perdón, o el no llevar como un to-do, que se le dice, como un qué hacer a los viajes o experiencias, eh, te lleva a descubrir rincones que no habrías descubierto si hubieses llevado algo estructurado, por un conocimiento de que te dijeron que ese lugar tenés que ir a ciertos lugares cuando vayas a cierto país, a cierta región, lo que sea. Tenés que ir a ciertos lugares, a cierto todo como de recomendaciones, de conocimiento. Y en cambio, si visitabas un lugar, un viaje sin pensar, sin como saber que yo vengo como un niño acá a aprender todo, se vuelve todo mucho más puro y real. No sé si la palabra es divertido, igual sí, pero es mucho más puro, que a eso es lo que vamos con este podcast. No llevar un mapa es a veces la mejor forma de descubrir rincones que no habríamos encontrado si intentáramos controlarlo todo. La vida es un viaje. Y no saber hacia dónde vamos nos permite disfrutar del camino de formas inesperadas. La pregunta: ¿el conocimiento es una seguridad o una limitación? ¿Cuántas oportunidades habrás perdido por la necesidad de querer controlar todo y de saberlo todo? En vez de dejar que las cosas ocurran, que las cosas pasen. Bueno,
Esa es la pregunta de la segunda sección. Vamos a la tercera, que es la sabiduría de la inocencia, un camino hacia la experiencia pura. El concepto de este punto es que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos, sino en experimentar la vida directamente. Y esto, cuando estaba haciendo el resumen, me puse a pensar. Voy a ver si está grabando esto. Sí, está grabando. Vamos nomás. Cuando hice el resumen, me puse a pensar que las grandes industrias, como por ejemplo la escuela, o como por ejemplo los restaurantes, o grandes industrias así, son como religiones, son como grandes canales a lo real. Que por ejemplo la escuela es un canal al conocimiento, ¿no? Entre muchas comillas. Los restaurantes o locales que venden comida es un canal a la alimentación pura. Las religiones es un canal hacia vos mismo. Y yo creo que, como dice acá, la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en experimentar la vida directamente. Como que el conocimiento puede llegar a ser como un canal hacia la vida directa. Un canal, y que en ese canal como que desaprendemos, aprendemos, creamos, nos frustramos, creamos obstáculos, los saltamos y demás. Es un canal, pero que todo el tiempo vamos hacia algo en concreto, que es a vivir la vida directamente, a vivir. Y ese canal del conocimiento, los canales que te nombré, son buenos si realmente tenés ese objetivo y sabés que es un canal y sabés que vas a la vida directa. Que muchas veces, si te enterás de esto, no tenés que... no tiene sentido ir a un canal, porque empezás a entender que podés directamente asociarte a eso que te lleva. Podés directamente ir sin ningún canal. Está al lado tuyo. No es que tenías que hacer un canal que da toda la vuelta y que va. No. La espiritualidad es conectarte con vos mismo. A la escuela es un conocimiento de conocerte a vos mismo también. La alimentación, podés tener una huerta y autosustentarte vos solo. Entonces, como que todo al final es algo, volvés hacia vos, vas y volvés hacia vos. Pero el canal de conocimiento, si no tiene ese objetivo, puede ser eterno. Y al final nunca vivimos la vida directamente, que es ese canal, o sea, esa función del conocimiento. Muchas veces, como te digo yo, la inocencia es la vida directa, quizás. Ese canal no tiene por qué existir. ¿Sabías que es un canal? ¿Lo usás para eso? La sabiduría viene de un conocimiento quizás, pero si se apunta hacia ese objetivo, a vivir la vida directa, es muy difícil, es como contrarios, como yo te decía, el vivir y el saber que estás viviendo. Es como conciencia, conocimiento, bueno, es todo un mundo, mente también se mete ahí en el medio, es todo un mundo. Que la idea acá es sembrar preguntas y no tanto la respuesta, porque si no se iría por ahí todo, me estaría contradiciendo. Pero bueno, cuestión, buen punto ese. Al no comprender, vivimos más en los sentidos que en la mente y nos conectamos con la experiencia pura. Al no comprender, vivimos con los sentidos. ¿Cuánto tiempo vivimos en el día a día en la mente, sin sentir? Y a esto es lo que voy con el podcast, que la inocencia de no comprender te hace sentir, vivir acorde a lo que sentís y a lo que es. Y eso lo tiene un ejemplo puro, que es un niño. La inocencia de no comprender nos acerca más a la verdad que cualquier intento de dominar el conocimiento. No sé si te has dado cuenta que la gente que tiene demasiados conocimientos, esa cabeza, esa parte del cerebro tan trabajada, que te preguntás, ¿sentirán realmente? ¿Están sintiendo? ¿Son? ¿O viven a través de su conocimiento y su juicio y sus expectativas? Y hay que equilibrar esa inocencia y ese conocimiento. El resumen de todo este podcast se podría hacer en que la sabiduría de la inocencia es la capacidad de aceptar que no necesitamos tener todas las respuestas.
Esta sabiduría viene de soltar la necesidad de comprender y en lugar de eso, dejar que la vida se nos revele a su manera. Es un tipo de apertura radical, una renuncia consciente al control. Al no comprender, dejamos de mirar al mundo a través de nuestras ideas preconcebidas y comenzamos a verlo tal como es. Perdón, empecé a sentir. Me cayó así una ficha, una data de que todo esto me lo estoy diciendo a mí. Y si alguien escucha y en ese silencio pudo estar presente observando los sonidos, sintiendo el tacto. Bueno, volvemos. Se me apagó esto. Qué importante estar y sentir. Si siento no hablo, por eso me quedé callado. Y la frase final dice, esto nos lleva a una experiencia directa, casi espiritual, de la realidad. Qué loco que no me acordaba esta frase y antes de leerla sentí esa experiencia directa. Bueno, creo que dejé muchas preguntas y muchos debates que se pueden hacer, pero que el final y el principio de todo es esa inocencia y el disfrutar de esa inocencia. Y que no está mal sentirnos como niños y actuar como niños. Y muchas veces me pasa que veo a gente grande que se ríe y actúa como niño y mi juicio es como, no, ¿por qué? Como que algo nos cierra, como no, es adulto, no. Todo eso surge y se queda en el juicio. Por eso este podcast tiene la intención de que te cuestiones ese juicio, de que seas consciente de él y de que en el día a día te abras más a esa sorpresa y a esa libertad. Gracias por llegar hasta acá, gracias por escuchar el podcast, espero que te haya servido y que te haya hecho replantear ciertas cuestiones de este tema. Te invito a seguir el canal, seguir la página de Presencia, que chusmee las obras y que me comentes cuáles te interesaría que puedan surgir en un próximo podcast para darle más contexto y más cuerpo y que puedan surgir debates interesantes. Y nada, eso. Gracias. Wow. ¿Traen otro mate usted o le doy otro más?